Buenas noches, buenas noches. A ver. Muy bien, buenas noches. Contento de estar aquí con ustedes a través del Facebook en esta oportunidad. Buenas noches. Deme un segundito que acomodo las cosas. Lamentablemente no pude entrar con el hermano Eduardo Saquín. Él se preparó para estar conmigo directamente en el Facebook en vivo, pero el sistema no nos dejó pasar del Zoom al Facebook. No sé por qué. Yo pago para poder hacer eso justamente, poder transmitir. Es que de esa manera nosotros, usando el Zoom, podemos mostrar la lección, podemos mostrar los textos bíblicos. Puede estar él al lado mío, aunque se encuentra en Argentina. em, y me está llegando un mensaje que no me ven. Quiero corroborar a ver si estás así o no. A ver, déjenme un segundito, corroborar. Acá figuro en vivo en el... Bueno, según veo como que está saliendo. Sí, sí, está saliendo al aire. Vamos a saludar aquí. Buenas noches. Si alguien está viendo me puede contestar por el Facebook, sería buenísimo. Pero veo que estamos saliendo. Veo que estamos saliendo. Muy bien, ¿qué vimos ayer? ¿Qué vimos ayer? Para el que se está conectando, lamentablemente Eduardo estaba dispuesto todo, pero el sistema no nos dejó proyectar de Zoom a Facebook, lamentablemente. Así que tengo que hacer todo solito en este momento, pero sé que Dios en su gran amor y misericordia me va a acompañar. Bueno, vamos al repasito rapidito de ayer porque se fueron muchos minutos, bien rápido, acerca del tema de ayer. Vimos la fe, ¿m? Vimos acerca de la fe. Bueno, ¿qué dice la Biblia que es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe. Uno está seguro, Dios lo dijo, es así. A mí no me importa que me diga fulano, mengano, perengano. Tengo certeza, tengo seguridad, porque Dios lo dice, aunque yo no lo vea. Esa es la fe, la fe. ¿Cómo se obtiene la fe? ¿Cómo se aumenta? Escuchando la palabra de Dios. Usted escucha lo que Dios dice. Escucha testimonios de personas que le ha pasado. Un ángel me salvó la vida. Fui librado de la muerte. Entonces usted escucha y eso engendra fe en usted. La fe crece y hace que usted pueda enfrentar cosas que tal vez nunca había enfrentado. ¿Por qué? Porque escuchó otras personas, seres humanos, pecadores como nosotros, pero que buscan a Dios de corazón y que fueron bendecidos y fueron salvados de manera milagrosa. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y si rechazamos a ver, en el camino de Dios, ¿avanzamos por fe o por vista? Por fe o por vista, nos dice la palabra no mirando las cosas que se ven, porque las que se ven son temporales, sino tenemos que ver las que no se ven, que son eternas. Adán y Eva en el huerto de Edén, Eva en forma especial, vio que la serpiente hablaba, las serpientes no hablan, que comía del fruto del árbol de la vida seguramente y no se moría. Confió en lo que sus sentidos le decían y no en lo que Dios dijo. La fe, tenemos que ver las cosas que no se ven, no las que se ven. Tenemos que tener los ojos puestos en Jesús. Bienvenida, la Gruta Gabriela. Hola, buenas noches, aquí estoy desde Argentina. Gracias por saludarnos. Eduardo no se pudo conectar, Gabriela, conmigo. Él estaba ahí, pero del Zoom no nos dejó pasar al Facebook, por eso estoy aquí. Buenas noches, Denis, Miriam, Leo. Buenas noches, gracias por acompañarnos y no se olviden de compartir. Em, ¿Cómo debemos acercarnos a Dios para pedirle algo? En el libro de Santiago dice, pero pida sin fe, sin dudar nada, porque el que duda es como la onda del mar que lo arrastran de un lado para el otro. Tenemos que tener seguridad de que hay Dios. Si tenemos Dios, creamos en un Dios que es
que es amor, que nos ama, que nos ve como la única cosa que tiene el mundo y que Él está dispuesto a responder nuestras oraciones. Bueno, hicimos un repaso breve de ayer porque se nos fue el tiempo queriendo conectarnos y ahora vamos a comenzar con el tema de esta noche: arrepentimiento, confesión y perdón. Y vamos a tener una plegaria de oración y oremos para que la próxima vez podamos conectarnos sin problemas. Ya hacía varias semanas que no tuvimos problemas, ahora volvemos a tener, pero eso no depende de nosotros. Señor Dios nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por la oportunidad de poder conectarnos en este momento y hablar de tu palabra. Queremos tu bendición, que nos acompañes, que lo que digamos sea para gloria y honra a tu nombre, que sea para bendición nuestra y de las personas que nos rodean. Ayúdanos a entender tu palabra y a vivirla. Quita toda preocupación de los que están alrededor nuestro. Agradecemos tu presencia y la suplicamos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Arrepentimiento, confesión y perdón. Son palabras que a veces la gente usa mucho, pero a veces no entienden las personas lo que están diciendo. La pregunta uno, ustedes lo tienen ya el bosquejo en el Facebook para bajarlo. Yo como justamente no estoy conectado con el Zoom transmitiendo de forma directa, no se los puedo mostrar. Dice, ¿qué es necesario para que nuestros pecados sean perdonados? ¿Qué es necesario para que nuestros pecados sean perdonados? Y vamos a ir a Hechos capítulo 3, versículo 19. Así que nos dice el texto bíblico: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Este texto nos habla del arrepentimiento, de la conversión. Y lo lindo es que si uno se arrepiente, y vamos a ver lo que es el arrepentimiento, es una tristeza, un dolor por el pecado, un abandono del mismo, ese es el arrepentimiento. Si uno se arrepiente, no solo se borran los pecados, sino que del Señor mismo, de su presencia, viene el regocijo, el refrigerio, esa paz en el alma que la gente no puede explicar, ¿no? Eso es lo que nos viene con el arrepentimiento. Nos dice aquí la lección abajo: el arrepentimiento comprende tristeza por el pecado y abandono del mismo. No renunciamos al pecado a menos que veamos su pecaminosidad. Mientras no lo repudiemos de corazón, no habrá cambio real en nuestra vida. En otras palabras, el Espíritu Santo va obrando en nuestro corazón. Y había cosas que no nos parecían tan malas. No, pero este es un pecado chiquitito, no es gran cosa. Pero en la medida que el Espíritu Santo va obrando en nuestro corazón, esas cosas que no parecían tan malas comienzan a parecer malas. Y sentimos esa presencia que nos dice: eso no se hace. Porque con Dios es más que obedecer una cosa sí o una cosa no. Con Dios no es como un partido de fútbol o de básquet que meto tantos a favor y tanto en contra, y si metí más tanto a favor que en contra, gané. Es una relación. En una relación indica confianza, indica obediencia, indica amor. Y si uno mancha esa relación, indica traición, indica desconfianza, indica falta de fe. Entonces, si no vemos la pecaminosidad, si no vemos que lo malo es malo, no lo vamos a dejar. ¿Y quién nos puede ayudar a ver que lo malo es malo? El Señor. El Señor hace ese milagro, y por eso, apreciados hermanos que están mirando, amigos, el cristianismo no es una carga pesada, porque el Señor cambia de adentro para afuera a la persona. Se nos va cambiando los sentimientos, nos va cambiando las cosas. La pregunta número 2 nos dice: ¿por qué ha ordenado Dios a los hombres que se arrepientan? Vamos a leer en Hechos 17, 30 al 31. Y nos dice, Hechos 17, 30 al 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia,
ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. En otras palabras, hay un juicio, hay un juicio. Aquellos que me acompañaron con mi esposa en el estudio del Apocalipsis habrán visto que en la profecía de las 70 semanas del profeta Daniel marca la muerte de Cristo en la cruz y marca el tiempo que iba a transcurrir hasta que comenzara el juicio investigador, el juicio preadvenimiento, que se juzgan a todos los muertos y luego sigue por los vivos y el Señor viene a este mundo a buscar a los suyos. O sea, hay un juicio y por eso Dios que nos quiere que nos arrepintamos, porque Él quiere que transformemos nuestro carácter, quiere que tengamos tristeza por el pecado y quiere llevarnos a ese cielo nuevo y tierra nueva. Nosotros somos como ovejitas. La ovejita sigue al Señor, pero de golpe se cae en un pozo y sale media embarrada. Clama al Señor, el Señor la saca del pozo y la ovejita se siente triste, embarrada, quiere sacarse ese barro y quiere avanzar con el Señor. En cambio el chanchito, hoy, 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 está contento en el barro y te dice, vení, vení, vení al barro conmigo. Nadie te ve, nadie te ve. Y así es el diablo. El diablo hace las cosas, quiere que tú las hagas, es como ese gusanito que entra en la manzana hasta que sale afuera y todo el mundo te ve. Hay un momento del juicio y nosotros por amor al Señor vamos a buscarlo a Él para que Él sea nuestro abogado y nos saque adelante en ese juicio. Ahora la pregunta número 3. ¿Cuántos quiere Dios que se arrepientan y sean salvos? Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9. ¿Cuántos quieren Dios que se arrepienten y sean salvos? Parece una pregunta sencilla, pero detrás de esta pregunta hay muchas cosas. Saben que hay mucha gente que cree que desde que uno nace Dios eligió este para que se vaya al cielo y este para leña para la destrucción eterna. Y no es así. Este texto nos dice en 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Jesús no quiere que nadie se pierda, quiere que todos nos salvemos y por eso nos da tiempo. Y ese tiempo que nos da también nos sirve para mostrar ante todo el universo lo que es seguir a Dios y lo que es seguir al enemigo de Dios. Cómo los resultados del reino del enemigo, del príncipe de este mundo, por usurpación que está ahí, y los resultados de seguir a Dios. Y ustedes lo verán cuando alguien entrega su corazoncito a Dios y lo sigue el corazón, pero ¿cómo cambió esta persona? Mirá, cómo antes era, pero es diferente, ahora se le ve una paz en el rostro, una alegría, antes no se veía eso, ¿no? O sea, hay un cambio, hay un cambio. Segunda de Corintios 5:17 nos dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, ¿no? Bienvenido Leo, bienvenido hermanito de Spanish Tres Ángeles, bienvenida Sara. Hoy sí pude ver a todos a medida que van apareciendo. Bienvenida Waldina, gracias por acompañarnos. A los que llegaron tarde, Eduardo no se pudo conectar no por problema de él, sino por el problema del sistema de Zoom que no nos permitió que estemos juntos. Seguimos avanzando por eso aquí, pero con la ayuda del Señor. Ahora, la pregunta 4, ¿de dónde proviene el genuino arrepentimiento? A veces la gente cree que es fácil cambiar. Suele ocurrir, y lo pongo de ejemplo porque es un ejemplo que
puedo ayudar a hacer entender a las personas y ser un poquito más misericordiosa. A veces el esposo le promete a la esposa, mira, estoy arrepentido, voy a cambiar. Y tal vez lo dice de todo corazón, pero como que las cosas no le van bien y como que no cambia. Y la mujer dice, esta es la última oportunidad que te doy para que cambies, y no. Y como que algo le falta. Él quiere, pero hace lo que no quiere. Por eso es tan importante esta pregunta para que comprendamos que hay una lucha espiritual. Muchas personas quieren andar bien como matrimonio, quieren andar bien en el trabajo, quieren andar bien con sus hijos, pero no quieren andar bien con Dios. No, Dios es aparte, mi vida la manejo yo y así te va a ir. Necesitamos abrir nuestro corazón a Dios y Él es la luz que alumbra a todo hombre. Si no resistimos, Él va a entrar de alguna manera en nuestra vida. Entonces, en Hechos capítulo 5, 30 y 31, nos va a responder de dónde proviene el genuino arrepentimiento. Dice así, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este, o sea, Jesús, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. O sea, ¿qué es lo que nos da Jesús? Arrepentimiento y perdón de pecados. A medida que nos vamos relacionando con Jesús, nos vamos dando cuenta que el pecado es malo, o sea, que no es si robé 5 centavos o $1000 o $100. El pecado es que estoy rompiendo una relación, que no estoy teniéndole confianza a Cristo, al Señor. Eso es el pecado, ¿no? No confiar que Dios me ama, que su ley es para mi felicidad, para mi bendición. Entonces, Dios da el arrepentimiento. La gente muchas veces tiene algo parecido, pero no igual. Les voy a dar un ejemplo. Ese vecino me tiene cansado. Siempre me sube la música, el volumen los sábados de noche. Ay, ay, ay. Y agarro una piedra y la tiro y le pego en el vidrio de noche y ¡cra! Se rompe el vidrio. Yo contento. Pero el vecino tiene una cámara de seguridad. En la cámara de seguridad salí bonito en 1080 dpi, high definition, salí bárbaro, ¿no? Y el hombre me viene a ver y ay, me muestra ahí y yo estoy ahí. Ay, no, no, mire, estoy tan arrepentido. ¿Qué arrepentido? ¿Qué arrepentido? Me sorprendió infraganti. Lo que yo estoy teniendo en ese momento no es arrepentimiento, es temor a la consecuencia. ¿Me vieron? ¿Me van a poner preso? ¿Voy a tener que pagar una multa? Capaz que me dé una buena golpiza, me deje los 2 ojos moraditos, como un mapache. O sea, pero yo no, eso no es arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento viene del cielo. Por eso es tan importante que tengamos una relación con Dios como toda la familia, en toda la familia. Viene del cielo. ¿Y el cielo qué es lo que hace? Te da tristeza por lo malo que hiciste y te ayuda a abandonarlo. Uno dice, ¿cómo fui a romperle el vidrio a ese vecino? ¿Cómo me atreví? ¿Cómo se me ocurrió hacer esa cosa? Eso es el arrepentimiento genuino que viene del cielo. Recordemos que estamos con el tema 9 de arrepentimiento, de perdón y arrepentimiento, confesión y perdón. Y si lo podemos compartir para las personas que no conocen, serán de gran bendición para ellos. Entonces la lección nos dice a continuación, la virtud que proviene de Cristo es la que nos guía a un genuino arrepentimiento. No es imposible arrepentirnos sin que el Espíritu de Cristo despierte nuestra conciencia. O sea, si Jesús no despierta nuestra mente, es imposible poder arrepentirnos, poder cambiar. Por eso es tan importante que nos entreguemos a Jesús para poder arrepentirnos y cambiar. Ahora la pregunta número 5 nos dice, para poder recibir el perdón, ¿qué debemos hacer? Hay gente que a veces, no, Dios no me va a perdonar. Un amigo mío me dice, ay no, pero yo cometí un pecado que no me va a perdonar. ¿Qué hiciste? Y agarré las hojas de la Biblia para hacer cigarrillos de marihuana.
La gente tiene sus conceptos, sus ideas. Ahora te pregunto, si tú eres madre, si tú eres padre, si hay un hijo tuyo, una hija tuya, que viene a ti triste porque hizo algo malo y te lo viene a contar: mamá, papá, hice esto malo y estoy triste porque lo hice y quiero que tú me perdones y que me ayudes a ir adelante en la vida. ¿Qué haces tú? ¿Qué haces? ¿Le vas a decir: mira, no te quiero ver nunca más, vete de mi casa? Tal vez hay padres y madres que lo hagan, pero Dios no lo hace. Jesús dijo: venid a mí, todos trabajados y cargados, que yo os haré descansar. No hay cosa más bonita que poder acercarnos a Jesús con nuestra carga de pecado, de problemas y dificultades, sabiendo que Él nos va a perdonar, porque somos sus hijos, somos sus hijos. Y el mismo Espíritu Santo es aquel que nos estuvo convenciendo del mal, y es aquel que nos estuvo atrayendo para ir hacia Él. Satanás va a decirte: no, tú eres muy pecador, tú eres malo, no te acerques, tú no mereces el perdón de Dios. Nadie en este mundo merece el perdón de Dios. Por eso Jesús vino a este mundo, para poder ayudarnos a recibir este perdón. Entonces, primera de Juan capítulo 1, versículo 9 nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué tenemos que hacer? Confesar nuestros pecados. ¿Quién es fiel y justo? Él, no nosotros. Y Él es el que nos limpia de toda maldad. Y esa actitud que Él tiene para con nosotros, la que nos despierta a nosotros el agradecimiento, nos despierta el arrepentimiento, nos aumenta la fe, nos aumenta la fe. La lección nos comenta a continuación: las condiciones para obtener misericordia de Dios son sencillas, justas y razonables. El Señor no nos pide alguna cosa para obtener el perdón de nuestros pecados. No necesitamos hacer largas peregrinaciones ni ejecutar duras penitencias, sino que el que confiesa sus pecados y se aparta de ellos alcanzará misericordia, según nos dice Proverbios 28:13. O sea, hay que confesárselos al Señor, apartarse de ellos y alcanzamos misericordia. Pregunta número 6, y esto es muy importante: ¿a quién debemos confesar nuestros pecados? ¿A quién se los tenemos que contar? Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios en el Salmo 32:5. Dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Eso es muy importante. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. O sea, ¿a quién tenemos que confesarle nuestros pecados? A Dios. A Dios tenemos que confesarle, no a un ser humano. Mi pecado declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú, el Señor, es el que perdona los pecados. ¿Recuerdan cuando Jesús dice: tus pecados te son perdonados? Y la gente le dice: blasfemias, dice, porque ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y Jesús no discutió eso. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y hoy, ¿cuántas personas de otras religiones dicen que ellos perdonan los pecados? Los pecados los puede perdonar Dios. Ahora, si tú lastimas a un ser querido, tú tienes que confesarle a ese ser querido que lastimaste, ¿no? Tienes que pedirle a él su perdón. Si tú hiciste algo público, públicamente también tienes que pedir las disculpas y confesar que cometiste un error. Pero los pecados privados, privadamente se confiesan al Señor, privadamente se confiesan. Otro texto muy lindo es Daniel capítulo 9, versículos 3 y 4. Daniel capítulo 9, y Daniel es un profeta maravilloso, un joven hebreo que tuvo unas experiencias personales maravillosas con Dios. Les invito a leer ese libro. Dice así Daniel 9, 3 al 4: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en mi oración,
y ruego en ayunos, silicio y ceniza. O sea, estaba Daniel en una situación desesperada y se humilló delante de Dios, según la costumbre de la época, y dice, y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, o sea, él ora a Dios Padre, y hace confesión diciendo, Dios grande, digno de ser temido, sea respetado, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Y ahí hay una oración larga y maravillosa de intercesión del profeta Daniel, en el que él se pone como con el pueblo como pecador, rogando la bendición de Dios, ¿no? Pero a Dios le pide, ¿no? Que él intervenga, y la oración siempre, así como la oración va al Padre, en el nombre de Jesús, el perdón de los pecados los da Dios y a Dios hay que confesárselos. Pero no, si le cuento a un religioso, un pastor, un clérigo, a otra persona, a algunos de esos que la gente llama santos, que tienen su estatua, ¿qué nos dice la palabra de Dios? La pregunta número 7 dice, ¿quién es el único mediador a quien podemos acercarnos para que interceda por nosotros? ¿Quién es ese único mediador? Y ahí nos dice en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5, y hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. Hay un solo Dios y hay un solo mediador. No hace falta que uno vaya al tío, a la abuela, al santo de acá, de allá. Dios está dispuesto a recibirnos. Jesús es nuestro mediador. Él es el único que se hizo hombre, vivió como nosotros y pagó en la cruz por nuestras culpas y nuestros pecados. A través de Cristo podemos acercarnos confiadamente al trono de Dios. Y nos agrega el estudio a continuación, no existe otro mediador que aquel que su vida dio por los pecadores, ni otro a quien confesar los pecados que sea fiel y justo para poder limpiarnos como Dios. En primera de Juan 1.9 lo hemos visto eso, ¿no? Y en Romanos 10 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. O sea, la palabra de Dios nos dice que el único justo es el Señor. O sea, como seres humanos ninguno es justo. Por eso Él vino a este mundo. Si nosotros fuéramos perfectos, sabios, sin defectos, sin mancha, el Señor se hubiera quedado en el cielo. Pero Él vino a este mundo a salvarnos porque lo necesitábamos. Solo no podíamos salir de ese problema, de esa dificultad. Ahora, la pregunta 8, y hermanos, si alguno tiene alguna pregunta para hacer sobre el tema, usted escriba la pregunta y mañana se la respondemos con la bendición de Dios, ¿no? O sea, alguna pregunta, inquietud que tenga sobre este tema, la puede escribir y mañana con la bendición de Dios se las vamos a responder. La pregunta número 8. ¿Por qué no debemos ocultar nuestros pecados a Dios? ¿Por qué no debemos ocultar nuestros pecados a Dios? A veces uno piensa y dice, esto lo hice y nadie lo sabe y nadie lo ve. Dios sí lo sabe y Dios lo ve. Y así como hay consecuencias cuando uno transgrede las leyes naturales, también hay consecuencias cuando uno transgrede las leyes espirituales. Nos dice aquí Proverbios capítulo 28, versículo 13 y 14, vamos a leer Proverbios 28, versículo 13 y 14. Dice así, el que encubre sus pecados no prosperará. El que los tapa, el que le da la vuelta, el que lo justifica. No, lo que pasa es que robé porque tenía hambre, porque tenía sed, porque no me da un centavo. El que encubre sus pecados no prosperará. Cuando uno trata de justificar el pecado, no hay arrepentimiento y eso no tiene perdón. Dice, más el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Nosotros tenemos siempre la costumbre de querer quedar bien y no reconocer nuestros errores. Cuando queremos quedar bien y no reconocemos nuestros errores, no estamos quedando bien. No estamos quedando bien ni ante el cielo ni ante la tierra. Ahora, cuando reconocemos nuestros errores, estamos quedando bien ante el cielo y ante la tierra. El que encubre sus pecados no prosperará,
mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado, en otras palabras, feliz el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Hay leyes y las leyes, como le decía, se cumplen, así en lo físico como en lo espiritual. Por eso es importante que uno le cuente a Dios eh, lo que ha hecho mal y que busque apartarse. Hay personas que guardan rencor en el alma y eso tarde o temprano enferma. Tarde o temprano las cosas se pagan. Si no es en este mundo, en el venidero. Pero siempre el rey David dice, mientras callé, envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Y él dijo, dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Cuando uno se calla las cosas malas que hizo, como que los huesos se van envejeciendo, viene el cáncer, viene la úlcera, la caída del cabello, viene la amargura, pero cuando uno lo confiesa viene esa paz de que sacó un peso grande y ese peso grande lo cargó Jesús, hermanos. La salvación es gratuita, pero no es barata. Costó la sangre del Hijo de Dios. La sangre del Hijo de Dios. Nos dice el comentario a continuación, somos pecadores, no podemos limpiarnos de nuestros pecados pasados, no podemos limpiar nuestros pecados pasados, no podemos cambiar nuestro corazón y hacernos santos, o sea, vivir en armonía con la voluntad de Dios. Ser santo es vivir en armonía con lo que Dios pide. Nada de esto podemos hacer por nosotros mismos, pero Dios promete hacer todo esto en nosotros mediante Cristo. O sea, nosotros, Ubaldina, ¿no? Usted le está pidiendo oración que Dios bendiga a los hermanos. Pensé que algún pedido especial sobre algo, ¿no? O sea, nosotros no nos podemos cambiar a nosotros mismos. No podemos al leopardo cambiarle las manchas, pero el Señor con Jesús en nosotros, Él puede hacerlo. Y eso es lo maravilloso del cristianismo, porque es una nueva vida. Jesús le dijo a ese sacerdote Nicodemo de noche, tienes que nacer de nuevo, del agua y del espíritu. A mí me da pena cuando a veces veo personas que buscan a Dios amargadas, tristes, por los que están alrededor, que se dejan llevar por esto y por lo otro. Tenemos que tener nuestros ojos puestos en Jesús. Pero tener los ojos puestos en Jesús es también mirar al prójimo, al hermano de iglesia, al verdulero, al panadero que nos rodea, como un hijo de Dios que necesitamos ayudarlo para que se encuentre con Cristo. Ayudarlo para que se encuentre con Cristo, como un padre que tiene que guiar a sus hijos a donde hay pan, donde hay pan. Amén. Cristo es el que puede transformar nuestra vida. Y a veces uno predica a las personas están ocupadas, no, que no tengo tiempo, no, que no puedo, que mi marido no me deja, que ahora viene el partido de fútbol, no, que viene los premios de Hollywood, no, ahora la reina de Inglaterra va a desfilar. Si, amigos, el que esté escuchando esta noche esto de casualidad, uno en este momento puso la computadora y me ve a mí y dice, ¿este dónde salió? Piense una cosa, nunca vamos a tener tiempo para nada. Pero si le damos lugar al Señor, si le damos lugar a Dios, ustedes van a ver cómo cambia la vida. Yo nunca vi que alguien que le entregó genuinamente su vida al Señor se haya arrepentido. Lo que sí escuché muchas veces, qué pena que esto no lo hice antes. Qué pena que esto no lo hice antes. Ahora, la pregunta 9. ¿Está dispuesto Dios a perdonar los pecados? ¿Está dispuesto Dios a perdonar los pecados? Me ha pasado muchas veces escuchar, no, pastor, yo no le deseo el mal, yo lo perdono, pero no lo quiero ver. Y hay veces que hay personas que no nos quieren y bueno, tampoco uno puede ir donde uno no lo quiere. Jesús, donde había oposición en algún lugar, se iba a predicar en otro lugar, porque Jesús trataba de evitar la oposición y llevar su palabra a los corazones receptivos.
pero siempre hay que hacer un esfuerzo. Hay personas que a veces te tratan mal, pero ¿qué cuesta tratarlas bien? ¿Qué cuesta? ¿Qué nos va a doler? ¿El orgullo? Lo único que nos puede doler es el orgullo. Otra cosa no nos puede doler. O sea, ¿qué cuesta tratarlas bien? Y tal vez esas personas que te tratan mal y tú las tratas bien, en un momento despiertan, reflexionan y cambian. Y cambian. A veces a mí en Facebook me ponen cosas raras, pero trato de por las dudas responder bien. Por las dudas responder bien. Y a veces las personas cambian. O sea, nuestros métodos son los métodos de Dios, no los del enemigo de Dios. Jesús vino a buscar salvar lo que se había perdido, no vino a buscar salvar al santo sin mancha, sin defecto ni arruga. El fariseo de la parábola que leímos el otro día, él estaba en pie, oraba, Señor, yo soy mejor que todos los demás hombres, no robo, no miento, no mato, no hago esto. Y Dios no lo perdonó. No, y el publicano, pobrecito, que decía, Señor, ten misericordia mi pecador, ni quería levantar la cabeza al cielo porque le daba vergüenza. A ese Dios lo perdonó, porque dependía de Dios, el otro dependía de sí mismo, dependía de sí mismo. ¿Mm? Había un orgullo, y el peor pecado que hay en este mundo es el orgullo. A veces nos gustan los sermones en los cuales salimos orgullosos de nuestra iglesia. Y de nuestra iglesia tendríamos que salir con la cabeza gacha y con humildad. Señor, ten misericordia de nosotros pecadores y en tu gran amor ayúdanos a predicar. Y si vamos con felicidad, que sea porque lo tenemos a Jesús en el corazón, ¿m? No porque nos sentimos mejor que los demás. Muy bien, seguimos avanzando y el tiempo, vamos bien con el tiempo. ¿Está Dios dispuesto a perdonar nuestros pecados? Vamos a los textos bíblicos. Ahora, Miqueas capítulo 7, versículos 18 y 19. Miqueas 7, versículos 18 y 19. Nos dice así. Deme un segundito. ¿Qué Dios como tú? Una expresión tremenda. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida, escúcheme, apreciado, y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Hermanos, Dios se comunica con nosotros con el lenguaje que nosotros tenemos, para que entendamos más o menos un poquito lo que Él nos quiere decir. Por eso el Señor nos dice lo mismo de muchas maneras diferentes. Por ejemplo, nos presenta a Jesús como un corderito, pero también como el león de la tribu de Judá, también como la puerta de las ovejas, también como el buen pastor, también como la semilla, también como el Todopoderoso, como el Creador, como el Verbo de Dios. O sea, Él trata de entrar en nuestro lenguaje como la gallina junto a sus polluelos, como la madre, ¿no? O sea, para que entendamos un poquitito. Y aquí nos dice que Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. O sea, Él olvida, Él perdona y Él olvida. No retuvo para siempre su enojo. El enojo de Dios es que tú dices, mira, me quiero quemar vivo, me voy por ese camino y no quiero saber nada de ti. Bueno, tú no quieres saber nada de mí, yo no puedo hacer nada. Él retira su protección y nosotros sufrimos las consecuencias de caminar solo sin el Señor. Eso es el enojo del Señor. ¿Por qué? Porque se deleita en misericordia. El Señor se deleita en perdonar, en que recurramos a Él, en cambiarnos el corazoncito. Es como cuando tú ves una criatura tiernita que hace todo mal, toda sucia, que no come, y uno dice, ¿qué padre tiene? No tiene padre, no, está abandonado. Por favor, denme esa criatura para que yo la ayude. Hace poco leía que una madre dejó abandonado a su hijo porque nació sin ojitos, tenía así, pero los ojitos cerrados y sin ojitos. Y ella dijo, yo no quiero un hijo sin ojitos. Y lo dejó. Pero siempre hay alguien que escucha la voz de Dios y esa criatura hoy día tiene padres. Padres postizos, pero son sus padres. Y todos tenemos un Dios Padre que no se avergüenza de nosotros si nos faltan los ojitos, si nos faltan las orejitas, si estamos sucios, si hemos cometido un error, lo que sea, lo que tú hayas hecho en la vida, si robaste, mentiste, perdiste tu virginidad de soltera, quedaste embarazada.
Él perdona y Él quiere hacernos triunfadores, nos quiere cambiar nuestra vida. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su edad? No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Hebreos 8:12, otro texto también que nos ayuda a responder si está dispuesto a perdonar Dios nuestros pecados. Dice Hebreos 8:12, porque seré propicio a sus injusticias, o sea que Él va a cubrir, tapar nuestras injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Nunca más me acordaré. A veces nos pasa que nos cruzamos con alguien por ahí. Mirá que no me olvidé, ¿eh? O todo, no, mira, está todo lindo, está todo bien, todo bárbaro y en la primera que te equivocas, porque yo me acuerdo todas las que me hiciste. No, usted como esposa nunca dijo eso, ¿verdad? ¿No? Claro. Y como marido nunca, nunca dijo eso. O a los hijos, tú siempre haces la misma. No, Dios no es así, Él olvida, hermano. Él nos perdona y se olvida. ¿Qué Dios como tú? Y Isaías 44:22, vamos a buscar Isaías 44:22, nos dice también, Isaías, disculpen, 43:25, yo, yo soy el que borro tus rebeliones, por amor de mí mismo, no me acordaré de tus pecados. Qué pasaje bonito, precioso. Yo, el Señor, el que borra tus rebeliones, no solo te perdona, sino nos va quitando esa malignidad, ese deseo pecaminoso que lamentablemente nos va a acompañar hasta que Cristo venga, pero el Señor nos va cambiando de a poquito, nos va transformando y depende de nosotros qué naturaleza alimentamos, si la naturaleza espiritual o la animal, no sé, depende de nosotros lo que hacemos, pero Él está dispuesto a perdonar. Y así como Él está dispuesto a perdonar, nosotros también tenemos que estar dispuestos a perdonar. Recuerden que Jesús dijo, si no perdonáis a los hombres vuestras ofensas, sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará vuestras ofensas. Así como queremos que Dios nos perdone, también así nosotros tenemos que perdonar. Tenemos que tener la misma actitud. Pregunta número 10. ¿Cuán completo es su perdón? ¿Cuán completo es su perdón? A veces las personas de este mundo piensan que no, tengo que flagelarme, tengo que hacer un sacrificio. Mire, el sacrificio más grande que podemos hacer es reconocer que estuvimos mal. Es un sacrificio que va en contra de nuestro orgullo de no querer reconocer. Y dejar que el Espíritu Santo obre en nuestro corazón. ¿Cuán completo es su perdón? Isaías capítulo 1, versículo 18, lo tenemos en la lección, pero déjenme leerles el contexto, ya que estamos, déjenme abrir la Biblia y leer el contexto porque es un pasaje muy bonito, muy bonito. ¿Se acuerdan que Jesús en San Mateo 7 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca encuentra, el que llama se abrirá, ¿no? Y dice ahí en San Mateo 7, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra, si le pide un pescado le dará una serpiente? Y Jesús agrega, si ustedes que son malos le dan buenos regalos, dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Pero miramos Isaías 1:15, dice, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. ¿Cómo? O sea, Jesús dice que pidamos que nos va a dar, acá dice que si extendemos las manos le esconde los ojos. ¿Cómo puede ser? Al revés de lo que Jesús dice. Dice, cuando multipliqué la oración, yo no iré. Pero no dice la Biblia, orá sin cesar. Queremos que velar y orar. Pero ¿qué pasa? Dice, llenas están de sangre vuestras manos. Ahí está el problema. Versículo 16 dice, lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. No, yo en esto no me meto porque ¿para qué problemas?
Haces justicia al huérfano. Si los pastores no están para defender al huérfano, la viuda, ¿para qué están? Amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Qué Dios maravilloso, hermanos. A veces buscamos a Dios, clamamos, oramos, pero ¿cómo están nuestras manos? Y las vemos bonitas, las vemos lavaditas, las vemos bien, pero a veces Dios las ve llenas de sangre. Y Satanás dice, bien, esas manos están llenas de sangre. Tú no lo puedes perdonar. Pero si lo buscamos de corazón, ahí sí el Señor nos perdona. Y buscarlo de corazón es orar constantemente, porque dice, cuando multipliqué la oración yo no iré. No es solo hablar por hablar. Es el hablar de un corazón triste por lo que ha hecho, pidiéndole a Dios que lo ayude a cambiar. Señor, mira lo que hice, está mal. Sé que pequé, me equivoqué, pero siento que no puedo. Ayúdame, Señor, ayúdame. Y Dios ayuda, Dios ayuda. Dios puede cambiar tus sentimientos en segundos. Recuerdo una oportunidad que había vendido libros a más de 2000 kilómetros de mi casa y pasé muchas pruebas. Y tuve que regresar en avión para ver al dentista en forma urgente y a los 2 días volvía de vuelta en avión. Y cuando volvía era la parte final que tenía que cobrar los libros, algunas ventas, pero tenía que juntar sobre todo dinero y visitar personas también. Y digo, Señor, yo no quiero volver, no quiero volver. Y llegué de lejos a mi ciudad natal y con ese que no quería volver para ahí, que estaba como angustiado. Pero ¿qué hice? Llegó el día miércoles, el jueves salí el avión temprano en la mañana y me fui a la casa de oración para todas las personas, me fui al culto, a la iglesia. Y en el momento los pido oraciones, hicieron pido oraciones, yo no dije nada de eso, pero me arrodillé y digo, Señor, desesperadamente me puse a orar, Señor, yo no quiero ir ahí, ayúdame, porque no quiero enfrentar eso. Y me levanté de las rodillas con la paz del cielo y con gozo y alegría. Regresé contento a mi casa que Dios contestó mi oración. Viajé contento para donde tenía que ir. Trabajé contento ese último mes que tenía que trabajar y volví contento a mi casa. Qué Dios como tú. Que perdona pero borra las cosas malas que tenemos adentro. Y Él es el que alienta al que está cansado, renueva las energías del que no tiene ninguna. Él es Dios, pero tenemos que entregarle todo nuestro corazoncito, buscarlo. Dice, me buscaréis y me hallaréis cuando me buscaréis de cuánto, medio corazón, cuartito corazón, 90% corazón, cuando me buscaréis de todo vuestro corazón. Ese es nuestro Dios maravilloso. Ahora dice la pregunta número 11, la 10, en Isaías 44:22, dice, no se los leí, Isaías 44:22, dice, yo deshice como unas nubes tus rebeliones y como niebla tus pecados, vuélvete a mí, porque yo te redimí. O sea, el único que nos puede salvar es Cristo. Él nos redimió, Él nos compró y Él deshace como una nube estas rebeliones, nuestras cosas, ¿no? Y como una niebla deshace también nuestros pecados. Y ahora vamos a la última pregunta, la otra es una reflexión. ¿Por medio de quién obtenemos pleno perdón? ¿Por medio de quién obtenemos pleno perdón? ¿No? Creo que ya la respuesta la saben todos, aunque no conozcan el texto. Dice Hechos capítulo 10, versículos 43. Hablando de Jesús, dan testimonio todos los profetas que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Todos los que creen en Jesús recibirán perdón de pecados. ¿Por qué? Por su nombre, por el nombre de Jesús. Recuerden que
En aquel tiempo el nombre tenía que ver con el carácter de la persona. ¿Mm? El juez ya no mira al pecador que está ahí, sino a Jesús que se interpone delante de él y mira el carácter de Cristo que se pone en lugar del carácter del pecador. Y Jesús dice, mi sangre lo cubre, Padre. ¿Eh? Su sangre nos cubre de todo pecado. O sea, el pleno perdón se viene a través del Señor Jesucristo. Y el otro texto, primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 y 2, nos dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. O sea, tenemos un abogado. A Él tenemos que recurrir. Dios no quiere que cometamos errores. A veces Dios permite situaciones para que veas cuáles son nuestros defectos, para que los descubramos y podamos con su ayuda identificarlos y vencerlos, ¿no? Separados de Él, nada podremos hacer, pero con Él las cosas cambian, ¿no? Las cosas cambian. Nos termina diciendo la lección, cualquiera sea el pecado, me escucharon bien, apreciados, cualquiera sea el pecado, si se arrepiente, confiesa a Dios y cree, la culpa queda lavada en la preciosa sangre de Cristo. No se castigue más, no se castigue. A veces Dios nos quiere perdonar, pero nosotros no nos queremos perdonar. Pero el que rechaza la obra del Espíritu Santo al invitarnos a buscar a Dios, se coloca donde el arrepentimiento y la fe no pueden alcanzarle. O sea, no podemos cerrar nuestro corazón al Espíritu Santo porque si no, jamás vamos a cambiar. Porque separado de Dios nada puedes hacer. Necesitamos nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Y la 12 nos dice, ¿no es maravilloso, alentador saber que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para descargar nuestras faltas y pecados y poder ser limpiados y salvos por la preciosa sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros? ¿Qué les parece si esta noche, antes de acostarnos, cuando nadie nos ve, nos ponemos un rinconcito de la casa? Y si Eduardo me está escuchando, subite ahí al mangrullo de noche a ver las estrellas. Y en el rinconcito que usted tenga, hermana Miriam, Waldina, Sara, Deris, ¿no? Hermanito de Spanish Tres Ángeles. En el rinconcito Leo, la Gruta, Gabriela. En el rinconcito que usted tenga que nadie conoce, póngase ahí y converse con Dios. Cuéntele sus problemas, sus dificultades, sus dudas. Confiésele sus errores. Que los libre de los que son ocultos, ¿no? Y les puedo asegurar que si lo confiesan de corazón y le piden la fuerza a Él para abandonarlos, para ser mejores cristianos, se van a levantar de esas rodillas con una paz que solo el cielo puede dar y una paz que da sanidad al alma y a los huesos, ¿no? Apreciados, Dios los bendiga y aquellos que van a hacer esto, como Linda también, que puedan poner su amén ahí, ¿no? Que van a esta noche abrir su corazoncito a Dios y no solo hablen, sino díganle al Señor, muéstrame las cosas que he hecho mal, muéstrame. Y Dios se las va a mostrar porque los quieres. Dios es demasiado bueno para ocultarnos nuestros errores. Dios no busca quedarnos, no busca quedarse bien con nosotros, busca decirnos la verdad para hacernos mejores personas. El mundo muchas veces busca quedar bien. El mundo busca lo polite, lo social. Ay, ¿te gusta esto? Oh, sí, me encanta. Qué desastre, ¿viste la hermana el vestido que se puso? ¿Te gusta cómo canto? Ay, qué bonito, cómo desafina. O sea, no, Dios no busca quedar bien con nosotros. Un padre busca decir lo que tiene que decir porque ama a sus hijos y quiere ser orgulloso de sus hijos. Amén. Entonces busquemos al Señor Jesús en esta noche en oración para que nos ayude a ver nuestros defectos, a podamos confesar nuestros pecados y tener ese arrepentimiento genuino, tristeza por el pecado y abandono del mismo. Pongan su amén, un beso grande para todos, un abrazo grande y oremos para que mañana, el próximo martes podamos estar junto con Eduardo compartiendo que hoy no por culpa de él estaba listo,
sino por Zoom. No nos conectó con el Facebook, desconozco las causas técnicas, pero no estaban en nosotros. Que podamos estar juntos, porque siempre el consejo de Dios que prediquemos de a dos, que vayamos de dos en dos, por ahí es el mejor consejo. Un abrazo y bendiciones a todos, que tengan muy buenas noches.